arrancó. Bueno, la idea es hablar un poco de qué es OWASP. OWASP es Open Web Application Security Project, es una organización sin fines de lucro que tiene capítulos en más de 250 países, decenas de miles de miembros, pero es todo con trabajo voluntario. ¿Cuál es el objetivo de OWASP? El objetivo de OWASP es lograr que las aplicaciones sean más seguras. Es seguridad, pero en aplicación. En ese contexto, ¿qué es lo que genera OWASP dentro de sus principales productos? Bueno, tiene proyectos, algunos son herramientas que pueden ser herramientas que nos puedan ayudar a hacer una determinada tarea, por ejemplo, un proxy para hacer testing de seguridad o algunas otras herramientas como el Secure Node Web Framework, el SKF, que vamos a ver que nos ayuda a organizarnos en el trabajo y a tener un repositorio de conocimiento integrado. Después hay otros proyectos que son más códigos, tipo librerías para sanitizar en Java, o proyectos del estilo que son código, que son librerías para detectar dependencias inseguras. Y capaz que los más conocidos son los proyectos que son de documentación, que son proyectos del estilo, por ejemplo, el icónico OWASP que ahora vamos a nombrar, la SBS, entre otros. Bueno, todos estos proyectos, que hay cientos de proyectos, tienen la siguiente estructura. Están los flagships, que son los más conocidos y que son maduros, que aportan valor y que ese valor es reconocido por la sociedad de seguridad en general. Después están los labs, que son proyectos que aportan valor también, pero que todavía no han tenido ese nivel de reconocimiento en la comunidad, o no tienen el mismo nivel que los otros. Después están los incubators, que son proyectos que se van incubando, todas las semanas se reciben nuevos proyectos en OWASP, y están los proyectos de baja actividad, los cuales son proyectos que en algún momento fueron en alguna de las otras tres categorías, pero después se fueron dejando de usar. No quiere decir que no sean útiles. Por ejemplo, en esta categoría caen aplicaciones web vulnerables y ciertas tecnologías que cayeron en desuso de la tecnología, por eso no se actualizaron, pero que nos pueden servir para aprender igual. Entonces, la lista de todos los proyectos de OWASP la van a encontrar en el siguiente link que ahí les dejo. Bueno, hay algo que hay muchísimos proyectos de OWASP. Entonces, en los últimos años, un proyecto que fue muy interesante que se hizo fue el OWASP Integration Standard. Ese proyecto lo que hizo fue situar los distintos proyectos de OWASP en cómo se aplicarían en distintas etapas de un ciclo de desarrollo seguro. En particular, nosotros nos vamos a centrar en los proyectos que están en la etapa de requerimientos, asociados a la etapa de requerimientos. En el capítulo de OWASP Uruguay, algo que hicimos fue trabajar en hacer un recorrido sobre todo el ciclo de desarrollo seguro y estamos siguiéndolo con una serie de webinars. Bueno, ahí hablé de OWASP Uruguay, me adelanté un poco. OWASP Uruguay somos un grupo de personas que trabajamos totalmente en horario, no es fuera de horario laboral, fuera de horario familiar, como toda la tutor, como es ISACA también, y el objetivo es poder impulsar en Montevideo, Montevideo no, a nivel de Uruguay, pero casi todo Montevideo, OWASP Uruguay, el capítulo de OWASP. ¿Qué es lo que hacemos usualmente? Bueno, tenemos reuniones mensuales en las cuales coordinamos qué es lo que se va a hacer durante el año, aportamos a proyectos ya existentes, por ejemplo, la traducción del OWASP Top 10 fue liderada por el capítulo de OWASP Uruguay, pero se hizo con gente de toda Latinoamérica, por eso dije liderada y no hecha, es una aclaración que es relevante para mí. Y también damos algunas charlas y estamos impulsando un proyecto propio que podamos contar. Esas charlas usualmente las damos como meetups, o las damos como OWASP Day, que se elige una sede y se va y se pasa un día y se tiene una serie de charlas, o las damos en distintas modalidades. Y como decíamos, también participamos en otros proyectos de OWASP, y en esos proyectos de OWASP buscamos aportar de la forma que mejor podamos. Bueno, es otra cosa que quería contarles para hablar de que esto no nos sirve para definir requerimientos de seguridad, pero tenemos que tener claro que es porque si no, probablemente lleguemos a la conclusión. Es el OWASP Top 10. ¿Qué es el OWASP Top 10? Primero, el OWASP Top 10 surgió en 2003, tuvo varias versiones,
hasta la última que es la 2021. El OWASP Top 10 es los riesgos de seguridad más importantes en aplicaciones web. Son los 10 riesgos principales, se da su descripción, se nombran sus impactos y como todo riesgo se mide en función de impacto técnico en este caso, porque el de negocio no lo tenemos, y probabilidades. Hay algo que tenemos que tener claro, es que la metodología por la cual se releva el OWASP Top 10 es por qué tanto se materializaron esos riesgos y a través de encuestas en la comunidad. Entonces, no es el clásico análisis de riesgo de probabilidad por impacto. Pero a pesar de eso, sí siguen siendo riesgos y nosotros tenemos que conocerlos para poder no caer en vulnerabilidades que nos hagan materializar esos riesgos. Pero, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es solo ser un documento de concientización. Plantea la importancia de la seguridad informática en el desarrollo de aplicaciones web. No busca ser un estándar para la industria. Entonces, a pesar de que es lo más conocido de OWASP, y es uno de los flagships, no es algo que nosotros deberíamos tomar como estándar o como contra el cual medirnos. Por eso es que no busca ser un estándar de codificación o pruebas. Entonces, no busca ser que los desarrolladores, cuando busquen cómo tengo que desarrollar seguro, se guíen por el OWASP. Sí les sirve a los desarrolladores para poder aprender cuáles son los riesgos más importantes. Entonces, sí sirve para capacitación, no tenemos que buscarlo como estándar o guía para requerimientos. Entonces, ahí la primera pregunta es, ¿qué requerimientos de seguridad debe cumplir una aplicación? Y en realidad a mí algo que me pasa es que la respuesta usual a eso del mundo en general es HTTPS. La respuesta sería no solamente. Y en realidad si me hacen esta pregunta yo probablemente no la sepa responder, lo que me lleva a la siguiente pregunta, que es si todos los tipos de software tienen los mismos requisitos de seguridad. Y ahí yo la respuesta sería probablemente no. En realidad es no. ¿Y cuál es el tema con esto? Es que los requisitos pueden depender del tipo de aplicación. Yo pienso, por ejemplo, en la página web de una empresa. Asumamos que no tiene funcionalidad que solo muestre información. Probablemente la confidencialidad de esa información, dado que es pública, no es algo importante, pero sí va a ser importante la disponibilidad, porque si los clientes entran y no está disponible puede dar una mala imagen, y la integridad, porque si cambian y hacen un defacement del sitio, probablemente la imagen se vea más afectada. En cambio, si yo pienso en un software que maneja datos confidenciales y sensibles, vayamos al ejemplo que me gusta mucho, por ejemplo, la historia clínica. La confidencialidad es un atributo esencial para ese software. Entonces, los requerimientos van a ir asociados al tipo de software. Bueno, hay 3 productos de OWASP que sí nos van a ayudar muchísimo para definir esos requerimientos de seguridad. Y son el Application Security Verification Standard, el ASBS, que ya está en su versión 4.0.3, como sus versiones para aplicaciones móviles, para celulares, y para sus versiones para Internet de las Cosas. En esta charla nos vamos a centrar en el ASBS, vamos a explicarlo y vamos a ver cómo una posible implementación para sumarlo a un ciclo de desarrollo seguro con el SKS. Bueno, algo que quiero comentarles es, si bien vamos a ir a cierto tipo de requerimientos de seguridad que se pueden inferir por el tipo de aplicación, hay muchos requerimientos de seguridad que se van a tener que inferir en función de la aplicación en sí, del negocio que está atacando y los casos de uso que tiene que resolverse. Entonces, va a haber muchos requerimientos de seguridad que se van a tener que analizar con herramientas del estilo casos de abuso y mal uso. Esos requerimientos no los estamos ignorando en este momento, simplemente vamos a hacer un poco en otros. Bueno, ¿qué usos tiene la SBS? Primero que nada, es una lista de requerimientos de seguridad. Entonces, ¿para qué me puede servir tener requerimientos de seguridad? Lo primero es para medirme, para testear, los cumplo o no los cumplo y saber en qué nivel de seguridad está mi aplicación. Según los requerimientos de qué nivel cumpla, puedo saber a qué nivel estamos llegando de seguridad. Entonces, me puede servir para la etapa de testing y para usarlo como método. Otro es para tener una guía de qué controles incorporar. Muchas veces nosotros decimos, quiero una aplicación segura, pero no sabemos en qué es segura. Bueno,
El ASBS, acabo de hacer un poco de contar lo que viene más adelante, nos define niveles y de acuerdo a eso nos asigna los controles. Entonces nos puede ayudar a planificar los controles. Y el último es el que uno de los que me pareció más interesante de los usos de la SBS, que es durante la etapa de adquisición. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros vamos a comprar un producto de software, nosotros tenemos que poder pedir. Muchas veces he visto que, por ejemplo, un requerimiento era que no tenga vulnerabilidades asociadas a los riesgos del agua sostenible. Y está todo bien, pero yo, si soy un proveedor, no te lo voy a poder cumplir eso. Te voy a poder decir, hago mi mejor esfuerzo, hago todas las actividades correctas, hago un ciclo de desarrollo seguro. Y eso lleva a que algo sí medible, es decir, por ejemplo, quiero que el producto que voy a comprar o el producto que voy a desarrollar sea SBS nivel 1, nivel 2, nivel 3, o tenga el requisito ABS de la SBS. Entonces, al ser en base a requisitos, es algo medible, es algo que podemos comprar o desarrollar. Bueno, entonces, ¿qué es el ASBS? Una lista de requerimientos para aplicaciones web seguras. Define 3 niveles de verificación de seguridad y cada uno va a un aumento en la profundidad. Tiene 14 capítulos, donde cada capítulo tiene secciones y cada sección tiene requisitos. Son un montón de requerimientos. Entonces ahí nosotros vamos a tener que saber cuáles de ellos vamos a tomar para nuestro producto en la versión A. Capaz que queremos ir incrementalmente subiendo en el nivel de seguridad de nuestra aplicación, o capaz que de una necesitamos llegar a un determinado nivel. Bueno, acá van a ver algo que esta es la imagen donde les muestra los requerimientos en que hacen poco. Si se fijan, tienen algunas cosas que se las piden nivel aceptable y otras en nivel bueno, y las filas son los 3 niveles. Hay algo que es que el nivel 1, en la versión actual de la SBS, trata de ser 100% detectable en caja negra. Entonces van a ver que el único requerimiento que le pide en un buen nivel es el de Pentest. Los otros requerimientos los pide en un nivel más básico. Por ejemplo, la parte de codificación segura, la parte de checklist y estándar, la parte de análisis dinámico, de code review, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso no los va a verificar. Entonces, como no los va a verificar, te sugiere que igual los hagas. Entonces, el primer nivel es bajo nivel de garantía, pero completamente comprobable en entendible. Es el nivel mínimo para todas las aplicaciones. Bueno, o debería de serlo. Yo les puedo decir que hay muchas que, conociendo la SBS y conociendo lo que solicita, no lo cumplen. Bueno, es el único nivel que es 100% validable en caja negra. Igual, caja negra sabemos que no tengo conocimiento del código, de la arquitectura, de los requerimientos de la aplicación, lo hago 100% a ciega. ¿Eso qué implica? Tiene la ventaja de que no necesito el equipo de desarrollo para validarlo, pero tiene la gran contra de que el costo es mayor. Por eso es que dice entre paréntesis no recomendados. Y bueno, y logra defenderse contra vulnerabilidades de aplicaciones que son fáciles de descubrir. Por ejemplo, todas las del OWASP son las que caen en la categoría de fáciles de descubrir. Entonces, si nosotros queremos que nuestra aplicación no tenga riesgos de OWASP, capaz que nuestro requerimiento al comprar o desarrollar sería hacer que la aplicación sea SBS nivel 1. Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando seguimos subiendo de nivel? Bueno, cuando nosotros tenemos que manejar datos confidenciales o sensibles, y acá estamos hablando de sensibles para la organización, no sensibles como lo que define la Ley de Protección de Datos Personales. Los datos sensibles uruguayos caerían en nivel 3. Esto dejé la palabra sensible porque en la traducción de la SBS lo usaba de esta manera. Donde hay datos que realmente valen para la organización, deberíamos apuntar a una SBS nivel 2. Bueno, es el recomendado para la mayoría de las aplicaciones, y se defiende adecuadamente contra la mayoría de los riesgos de seguridad de hoy en día. Bueno, las aplicaciones más críticas deberían ser ASBS nivel 3. En el ASBS nivel 3 es recomendado donde tenemos transacciones de alto valor donde se manejan datos sensibles como los médicos. Si hay cosas que realmente importen a la organización o por ley los debo proteger, deberíamos apuntar a ASBS nivel. Bueno, y se defiende adecuadamente contra
vulnerabilidades avanzadas de seguridad y ataques avanzados, y además presenta principios buenos de diseño. Cuando están en nivel 3, les hace verificar que estén aplicando un ciclo de desarrollo seguro, que tengan moderado de amenaza, revisión de código estática y dinámica, entre otros. Entonces, bueno, ya sabemos los 3 niveles. Nosotros tendríamos que situar nuestra aplicación según el nivel objetivo. Bueno, en función de eso, ¿cómo entiendo el ASBS y cómo lo referencio? Que vamos a ver ahora. Bueno, primero, por ejemplo, el ASBS trae el capítulo 1, que es arquitectura, diseño, modelado de amenaza. Ese capítulo, su sección 1.1, es ciclo de vida de desarrollo. Ahí ustedes tienen los requerimientos que están numerados por capítulo, sección y ID de requerimiento, y después tienen a qué niveles se aplican o a qué CWE referencia. Acá, si ustedes se fijan, como estamos hablando de algo de ciclo de vida de desarrollo, no aplica nada a nivel 1 porque dijimos que era 100% investigable en caja negra. Bueno, entonces, ahí después tenemos los requisitos en sí, que no importa cuáles son, pero por ejemplo, este pide que se haga modelado de amenaza. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, yo voy a seleccionar una determinada cantidad de estos requerimientos para cumplir. Porque ustedes no tienen por qué decir, quiero ser ASBS nivel 1 o 2. Ustedes son su organización, pueden decir, bueno, según mi umbral de tolerancia al riesgo y el tipo de aplicación, yo quiero que este tipo de aplicación cumpla estos requerimientos. Y por eso es que las listas de los requerimientos de la ASBS están disponibles en CSV, que pueden ser importadas fácilmente a Excel, o en JSON, que pueden ser usadas para automatización. ¿Y qué es lo que les dice el ASBS? Bueno, cuando referencien, no referencien los requerimientos de cualquier manera, referencienlos de esta manera, pongan la versión del ASBS, porque hay requerimientos que cambian, si van o vienen, dependiendo de la versión del ASBS, y pongan el capítulo, la sección y el requerimiento. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos acá mostrando? Es la forma que, si yo quiero hacer una lista tuneada de requerimientos para mi organización, que es algo que se los recomiendo, ¿cómo haría esa lista? En particular, muchas veces hay aplicaciones que yo te diría son 1,5 más, que dicen, tengo que ser nivel 1, de los requerimientos de nivel 2 voy a tomar este y este, pero este de nivel 3 también es importante, entonces lo voy a poner. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir? Va a depender un poco de la organización. Tienen una guía con los 3 niveles de la ASBS. Bueno, pero esto es todo lo que tenemos para información para generar requerimientos de seguridad. No, el proyecto de integración de OWASP inicial, otra cosa de las que creó fue el el OpenCRE. El OpenCRE, que es un lugar donde nosotros podemos buscar información sobre tópicos de seguridad y nos la muestra toda consolidada. Esto puede servir porque cuando ustedes están definiendo requerimientos hay cosas que no entienden. Por ejemplo, para el SBS me pide esto. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo entiendo? Entonces, ustedes pueden buscar sobre esa temática. Por ejemplo, si yo busco por sección, me devuelve toda esta información. Ahí tengo de cómo debería configurar la cookie, cómo debería hacer manejo basado en tokens. Y, por ejemplo, tengo uno que dice no exponer identificadores de sesión en la URL. Si yo entro a ese, voy a ver referencia a diferentes informaciones que son o no productos de OWASP. La mayoría sí, los productos importantes de OWASP están referenciados desde acá, pero hay cosas que no. Por ejemplo, hay referencia a la SBS, que ahora voy a profundizar, pero referencia a CWE, que es de Mitre, no es de OWASP, y referencia a la Testing Guide de OWASP, que ese es otro de los flagship que yo les recomendaría utilizar como producto, pero no es para esta etapa, es que si ustedes quieren hacer testing de seguridad o pen testing, ahí tienen mucha guía y sobre todo tienen toda la parte metodológica y técnica, la Testing Guide. Bueno, si yo entro, por ejemplo, al SBS, me hace el link al punto de la SBS correspondiente, y cuando entro tengo la explicación detallada. Entonces, el OpenCRE es una forma de poder encontrar información y poder entender las cosas que no me cierran del todo, buscando referencias a todos lados. Si se fijan ahí, por ejemplo, tienen referencias también al 853 de NIST, al OWASP Top 10. Ahí están todas las referencias consolidadas. Trató de ser un repositorio consolidado de información de ciberseguridad. Bueno, y yendo a la parte de tratar de ir a repositorios consolidados de información,
o tratar de ir a la parte de cómo automatizar la parte de usar el ASBS, viene el SKF. La mejor forma de mostrárselo va a ser con una demo. Bueno, acá estoy en una instalación local del SKF, acá estoy en el dashboard, y el SKF tiene diferentes cosas que me van a ser muy útiles. La primera de ellas podría pensar que son los ejemplos de código. Acá yo tengo ejemplos de código de diferentes cosas. Por ejemplo, si yo pensara, estoy programando en Java, y me reportaron una SQLI, yo podría buscar información, ejemplos de código sobre SQL, y van a ver que me dice, por ejemplo, cómo usar consultas parametrizadas o cómo hacer las consultas de manera segura en Java. Acá tienen ejemplos de código y tienen ejemplos de cómo se debería usar. Bueno, pero por ahí ustedes dicen, ahí Pablo, nombraste SQLI, no sé ni qué es un SQLI. Bueno, está la parte de Knowledge Space, base de conocimiento, que para también los distintos tipos de aplicaciones me muestra conocimiento. Yo, por ejemplo, acá podría buscar SQL, y acá en realidad van a tener cosas que son más asociadas a diferentes tipos de ataque con la palabra SQL. Por ejemplo, acá podría ver cómo se hace, y qué es y cómo se hace una SQL inyección en IBAN. Y ahí ustedes van a ver que no solo tienen la descripción, sino tienen qué cosas deberían hacer para evitarlas en las diferentes fases. Y ahí es donde empezamos a pensar en fases. Pero ustedes me pueden decir, pero con eso todavía no me quedó muy claro las cosas. No aprendí, no tuve capacitación en ciberseguridad. Otras cosas que trae el SKF, y esta está incorporada a la última versión, no está en la versión liberada, por eso ustedes van a ver que yo en la demo estoy usando la versión, entre comillas, beta, no llega ni a ser la beta, para poder tener todas las funcionalidades que van a tener disponibles en breve. Tienen la parte de training, donde lo que hay es cursos de distintas categorías, y que ustedes van a poder hacer cursos para poder entender sobre diferentes temáticas de ciberseguridad. Estos son todos los cursos y training que están liberados gratis de OWA. Bueno, todos los de OWA no, por lo menos todos los que incorporó el equipo de SKM. Y ahí ya voy a otra cosa que también está asociada a los trainings, que está muy buena, es que trae labs. Ahí el SKF tiene una estructura donde lo que hicieron fue, tienen un producto que puede ser desplegado en contenedores o en propias máquinas, o sea instalado en nubes, y además tiene que ustedes pueden levantar ciertos laboratorios, y estos laboratorios los pueden levantar en runtime, en caliente, en Google. Acá yo, por ejemplo, voy a levantar el laboratorio de Pactraversa. Ahora lo vamos a acceder para poder verlo un poco. Antes de ir a hacer el laboratorio de Pactraversa, porque lo voy a hacer, van a ver que tienen un montón de laboratorios desarrollados por sí mismos, y también tienen laboratorios que son desarrollados por Swisshop. Swisshop es otro producto que es una aplicación web vulnerable, que la arquitectura es de las más modernas que he visto en OWASP, y que lo importante del Swisshop es que la arquitectura es nueva, y los desafíos están todos con write-ups, igual que los que están haciendo de SKL Labs. Por eso los incorporarán. Cuando hablo de write-ups, me refiero a soluciones, que no las vamos a mirar todavía. Bueno, no me había cargado la demo. Bueno, acá, si ustedes se fijan, fuera de que tienen el write-ups, ustedes acá pueden no ir al write-ups, tiene ayuda, que los ayuda. Y básicamente acá el desafío es, tenemos un combo, es muy simple, elegí un lab simple solo para demostración, que lo que hace es, tiene en el value el nombre del archivo, y tiene que me lo muestra cuando yo hago el zoom. Bueno, el desafío de esto es ver algún archivo que no deberían, poder hacer una inclusión local de un archivo que no correspondería. Ahí el que a mí me gustaría ver sería el ETCJ. Disculpe, perdí la barra, ahí lo encontré.
Y me voy a copiar este nombre porque a propósito no lo voy a resolver de uno. Si ustedes se fijan acá, tampoco hice lo que yo quería. Modificando el HTML para que diga etc-host en el intro. Bueno, parece que lo resolví de una sin querer. Ustedes se fijan, este es el contenido del etc-host. Bueno, el tema es, lo resolví porque estaba resolviendo solito y le puse la barra solita. El tema es, a mí lo que me interesaba era ponerle el punto, por ejemplo, y mostrarles que acá también hay otra vulnerabilidad, que es que al poner un archivo que no existe se está cayendo, y esto nos da information disclosure, por ejemplo, de que esto está resuelto en Python. Entonces, si yo pongo un archivo que no existe, voy a estar viendo el error. Si yo pongo el etc-host, veo el contenido del etc-host. ¿Qué puse mal acá? Yo voy a poner barra. Luego comienza cuando borre. Ahí estoy viendo el contenido del etc-host. Bien, entonces, nosotros que tenemos laboratorios, que los podemos correr, y tenemos write-ups, que son soluciones. Por ejemplo, el de Local File Inclusion tiene solución para Python, para Node o para Java. Acá tengo la solución para Python. Como se puede correr desde el SKF o independientemente, me dice cómo correrlo independientemente también. Pero si ustedes se fijan, acá él lo resuelve accediendo al archivo de c/bajo, no accediendo al archivo de c. Son soluciones diferentes, todas son válidas. Bueno, en este punto voy a apagar el laboratorio y me voy a concentrar en la funcionalidad más interesante que tiene ese taller. La funcionalidad más interesante son los checklists. Los checklists, ¿qué son? Son nada más que listas de requerimientos que vos vas a poder seleccionar según cierta lógica para aplicar en tu proyecto. En particular, para web, para móvil, tiene incorporado la última versión de la SBS, y esa es la parte interesante. Entonces, si ustedes van a poder venir al proyecto, crear un proyecto, por ejemplo, demo, estoy poniendo todo demo nomás para poder crearlo, y para el proyecto demo, ustedes, ¿qué es lo que van a poder hacer? Van a poder venir y decir, quiero generar requerimientos. Acá le tienen que decir qué tipo de aplicación es, si es web o móvil, para saber qué checklist va a aplicar. Le tienen que decir el nivel de madurez, estos son los niveles de madurez de la SBS. Lo siguiente que le eligen es los requerimientos de qué tipo quieren hacer. Por ejemplo, yo puedo querer ver requerimientos de control de acceso. Y algo muy interesante es que la SBS no me hace seleccionar uno por uno los requerimientos todavía, sino que me hace preguntas que me ayudan a guiarme. Por ejemplo, si yo estuviera recién haciendo la aplicación, yo tendría los requerimientos generales de control de acceso, pero capaz que no los de operaciones y no otras consideraciones. Entonces podría generar estos requerimientos. El último paso que le pide es que ustedes le pongan un nombre al sprint que van a crearle los requerimientos. Ustedes podrían crear requerimientos más de una vez sobre el mismo sprint. Y acá lo que estoy haciendo es crear los requerimientos de control de acceso según las listas. Si ustedes se fijan, acá son requerimientos de la SBS. Estos son capítulo 4, sección 1, requerimiento 1. Capítulo 4, sección 1, requerimiento 2. Y van a ver cosas que ustedes capaz que dicen, algunos son muy lógicos, pero sí, pero si no los haces, si no están con los requerimientos, por ahí no lo programan, por ahí no lo desarrollan. Bueno, ustedes pueden, luego de tener esto, podrían abrir cada requerimiento, pueden llegar a borrarlo, porque por ahí dicen lo que generó con las preguntas les quiero estudiar más y es que no lo quiero hacer en el sprint. Para cada requerimiento tienen una descripción, otra vez lo de las fases, y lo otro que tienen, muy importante, es material adicional, que son links a referencias que le van a ayudar a cumplir ese requerimiento. Esto está pensado para que el desarrollador lo pueda hacer. Y acá estamos nombrando otro
conjunto de otro proyecto de OWASP muy importante, que son las chichi, que son guías detalladas de cómo hacer algo. Por ejemplo, hay una chichi de control de acceso, una chichi de cómo efectuar la autorización. Bueno, entonces aquí nosotros vamos a poder tener los requerimientos de la SBS enriquecidos con las referencias. Y si queremos, podemos llegar a manejar el compliance acá, dando evidencia y diciendo si está resuelto o no. Ahora voy a volver un poco a las PPTs, ya sabemos un poco lo que es el SKF, y les voy a contar un poco qué es el OWASP SLDC Environment. Este es un proyecto que estamos haciendo en el capítulo de OWASP Uruguay. La idea fue los proyectos de OWASP y las herramientas de OWASP están muy buenas, pero hay veces que el punto por el cual no se aplican es que se complica un poco la puesta en marcha, en la instalación de eso. Entonces, buscamos algo que nos facilite armar un ambiente de desarrollo. Este ambiente de desarrollo lo vamos a estar armando en Docker o en Kubernetes, según los proyectos lo que tengan. Hay veces que vamos a encontrar proyectos que no tienen imagen de Docker, que la colaboración de ese proyecto sería generar la imagen de Docker, y además lo incorporaría. El SDLC Environment nos puede servir para que un conjunto de personas accedan a un producto, por ejemplo el SKF. El SKF sería usado por un equipo de desarrollo, por ejemplo, o que personas individuales accedan a productos, como por ejemplo puede ser acceder a distintas instancias de SAP. SAP es un proxy que se usa para testing de seguridad o etiquetar hackers. Es un proxy con funcionalidades específicas para ciberseguridad. Es más, tiene ejecución automática de pruebas, y por ejemplo, si tiráramos pruebas automáticas, tendríamos que guardarlas en un disco y retroalimentarlas cuando también acaban de ver la flecha hacia el SKF. Probablemente no sea el SKF, sino sea algo que haga gestión de vulnerabilidades, que por ejemplo OWASP tiene otro producto que hace gestión de vulnerabilidades, que es el GetDojo. Entonces, ¿por qué nombramos el OWASP SLDC Environment? Bueno, porque es un proyecto que estamos incubando, ni siquiera se ha propuesto a OWASP todavía en Uruguay. Lo que hicimos fue un conjunto de webinars donde fuimos atacando y usándolo como ejemplo para que el desarrollo del proyecto ayude a la gente a entender cómo aplicar un ciclo de desarrollo seguro. Y en ese contexto fue que planteamos este ejercicio, que es, bueno, ¿qué haríamos si para esto quisiéramos hacer la autenticación? No queremos complicarnos integrándonos con nadie que nos dé el mecanismo de autenticación, queremos que sea simple con usuario y contraseña, que sea almacenado de manera segura en la misma aplicación, y por ahora, en esta primera versión, no queremos manejar ni código de activación ni nada similar. Entonces, acá lo que vamos a hacer es venir otra vez al SKF, y vamos a hacer un proyecto para el OWASP SLDC Environment, que lo que vamos a hacer es su versión 1. Entonces, ¿qué es lo que dijimos en el OWASP SLDC Environment? Dijimos que le vamos a generar requerimientos. Bueno, primero lo vamos a hacer como aplicación web, el OWASP SLDC Environment. Lo segundo es, ¿qué nivel vamos a tener? Y bueno, acá no vamos a estar manejando datos, ¿no? Que no vamos a estar manejando datos, o hacer solo un armado de ambiente, porque vamos a ponerlo en nivel 1. Probablemente, para mí, requeriría un nivel 2 como mínimo, pero para que no nos dé tantos requerimientos. Y bueno, nosotros queremos ver los requerimientos de la categoría autenticación. Autenticación es la categoría 2, es todo un capítulo de la SBS. Bueno, y acá vienen las preguntas, que este cuestionario es más complejo, por eso se lo quería mostrar, que nos permiten empezar a seleccionar qué requerimientos nos va a incluir, para que no nos quede una masa gigante de requerimientos y después, cuando vamos a cumplir, digamos, pero este requerimiento no me aplica. Entonces, el SKF lo que le agregó a la SBS fue esa inteligencia para seleccionar requerimientos. Bueno, primero, Pago Requirements, sí, queremos toda la parte. Generar requerimientos generales de autenticación, no los voy a poner como que no aplican, porque tengo toda la parte de segundo factor y que eran los simples inicialmente. Probablemente algunos de estos sí aplicarán,
si fuera en una segunda iteración, si yo fuera a hacer varios sprints, lo marcaría como que sí, borraría los que no corresponden. Bueno, códigos de activación no vamos a estar manejando. Dijimos que vamos a estar guardando entonces, los passwords de manera segura. Entonces, si queremos toda la parte de criptográfica para el almacenamiento de credenciales, bueno, toda la parte de manejo, olviden mi contraseña, lo vamos a tener, así que vamos a poner toda la parte de cómo se debería manejar. Y acá es donde ustedes van a encontrar cosas de requerimientos que son interesantes. Por ejemplo, un requerimiento de la SBS es no tengas preguntas secretas. Bueno, no vamos a estar utilizando lookup, no vamos a estar mandando por otras bandas cosas, no vamos a estar usando multifactor, no vamos a estar usando TPM o HSM en este momento, y sí vamos a tener servicios, así que vamos a poner los requerimientos de autenticación. Bueno, otra vez me pide que elija un sprint existente para agregarle o creo un nuevo sprint. Ay, ¿qué está poniendo? Voy a ponerle el nombre aquí, porque lo vamos a jugar de una pasada. Y acá voy a completar el formulario. Acá este sprint que se llama sprint, si se fijan, tiene los requerimientos. Acá tienen algunos requerimientos que ahí es donde yo les decía, por ahí no los quieren. Por ahí la política de su organización dice que la cantidad mínima de caracteres es 8, no 12. Por ahí este requerimiento ustedes dicen, bueno, en mi caso, por esta política no lo voy a resolver. Entonces, lo borran. Bueno, después tienen bajo mínima cantidad, 64 caracteres. Sí, este puede ser interesante. Y así podemos ir uno por uno revisando todos los requerimientos que nos generó para este estudio. Si se fijan, acá lo bueno es que no tengo que lidiar con requerimientos que no me aplican a mi producto, porque el SKF me ayudó a filtrar. Entonces, de esta manera, el equipo de desarrollo puede generar un conjunto de requerimientos base de seguridad de una manera proactiva y además de una manera donde esos requerimientos son adaptados al proyecto. Bueno, y esto era todo lo que tenía para contarles. Sin más, no quiero dejar de invitarlos a que se unan al capítulo de OWASP Uruguay. Si se fijan ahí en la PPT, tienen el link al capítulo 9, que están todos los mecanismos de comunicación. Perfecto. Bueno, fantástico tu presentación, muchísimas gracias.